Muy buenas tardes a todos los que se han enlazado a este nuevo webinar. Qué gusto pues que podamos participar en esta nueva entrega, esta vez con un criterio de discusión, orientándose pues hacia las estrategias de los sectores públicos y privados para hacer frente a la emergencia sanitaria. Vamos a esperar un momentito que se vayan enlazando la gente a través de nuestra página de Facebook, Acrisolar S. Y mientras tanto vamos a ir haciendo un resumen o un recordatorio de todo lo que hemos venido trabajando en estas últimas semanas frente a los modelamientos o comportamientos que actualmente tenemos y que han cambiado debido a esta pandemia declarada por COVID-19. Pues como es de su conocimiento, un tercio de la población mundial actualmente se ha aislado para intentar detener el contagio al coronavirus. Esto en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y sobre las restricciones vinculadas a la emergencia sanitaria de los gobiernos del mundo. Con ello, millones de personas hemos cambiado drásticamente nuestros hábitos y a partir de ello nos seguimos preguntando hasta cuándo vamos a estar así. Es importante saber que con esto, con estas restricciones, con este panorama que tenemos actual, eh, se presenta un criterio próximo de crisis económica acentuado para el mundo y para el Ecuador, en nuestro caso, con todas las declaratorias que se han hecho en la actualidad, con todos los requerimientos por parte del Estado, con todas las informaciones que nos están dando, se hace imprescindible buscar una estrategia y plantear opciones para la sostenibilidad tanto de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas como de nuestra capacidad productiva en un mercado que se viene contrayendo cada vez más y más. En el Ecuador, el PIB decrecerá de acuerdo a lo que han anunciado el Banco Interamericano de Fondos, pues decrecerá un 2% como consecuencia de las medidas emergentes y restricciones de COVID-19. Es importante saber que estas medidas han generado una contracción de ventas inimaginable para, para nosotros, para el país. Inimaginable en el sentido de que no se esperaba tener en el mes de marzo y abril ya una reducción y una caída de ventas que vaya a impulsar un cierre de año fiscal muy posible más bajo que en todos los tiempos. Es con con estos datos que les estoy dando, sabemos, sabemos por las fuentes económicas que están a nivel mundial, por la revista Forbes, que las empresas, perdón, pequeñas y microempresas tienen fondos suficientes para hacer frente a esta crisis por no más de 30 días en promedio. JF Ferguson, analista mundial de mercados y empresas, pues nos hace una referencia frente a algunos negocios y la capacidad que tienen para solventarse en estas épocas de crisis. Por ejemplo, restaurantes, una capacidad que no supera más de los 16 días de apalancamiento. En el tema de empresas de servicios, no más de 35 días. Productoras, entre 45 y 60 días, que podrían generar ya en los próximos meses una abrupta caída y cierre de nuestras pequeñas, medianas y microempresas. En este sentido y con este panorama, lo que queremos hacer el día de hoy es invitamos pues a panelistas de empresas privadas, públicas, del sector de tecnologías, para que charlemos un poco, veamos la tónica en la que se está desarrollando, o en el marco de esta emergencia en la que se está desarrollando nuestra gestión como empresas, que actualmente obviamente detenida, podría acentuarse o no en el futuro. En este sentido, pues les damos la bienvenida al ingeniero
Carlos Enríquez. Él es estratega mm, y experto en la implementación de sistemas de gestión y planificación estratégica. Al ingeniero Ronnie Araneda, ya le conocen, experto en gestión del sector público y privado, con énfasis en el uso de tecnologías de transformación digital, y al ingeniero José Arias, especialista en gestión y control de contratación pública, con quienes queremos charlar el día de hoy alrededor de esta crisis que se ha generado por la pandemia de COVID-19 y buscar, en criterio de nuestros expertos, estrategias que nos permitan vislumbrar acciones a tomar en los próximos meses. Bienvenido, Carlos, José, qué gusto, Ronnie. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Qué gusto estar con todos ustedes y compartir, pues, algún tema importante para las organizaciones sobre esta situación que comentaste. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, colegas. José, ¿qué Eh, tal? muy buenas, muy buenas tardes de mi parte, agradeciéndoles por la oportunidad y ciertamente felicitarles por el espacio, porque este tipo de espacios nos van a permitir construir estrategias y analizar puntos de vista diferentes para analizar las mejores opciones a fin de poder superar este estado lo más pronto posible y, por qué no verlo en acciones inmediatas, un post-coronavirus. Gracias nuevamente de mi parte. José. Ronnie, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Daniel, amigos, Carlos, Pepe. Es un gusto compartir con ustedes este panel virtual y dar la bienvenida a todos los amigos que nos están escuchando para una vez más poder compartir criterios que, como ya los dijeron Carlos y Pepe, que aporten a buscar soluciones, ideas, propuestas hacia los empresarios y hacia el sector público, con miras a que entre todos podamos llevar adelante nuestros negocios, nuestras empresas, nuestras organizaciones, en vía de salir lo más pronto de esta crisis que nos tiene un tanto rezagados, como explicó Daniel, y que con los aportes de todo podamos salir adelante como sociedad. Perfecto. De nuevo, bienvenidos. La intención de este panel de expertos es charlar y generar preguntas alrededor de las estrategias para los sectores público y privado que puedan hacer frente a la emergencia económica sanitaria en el Ecuador. Vamos a dejar a nuestra moderadora para que se empiecen a generar las preguntas y a la vez vayamos recopilando de nuestras redes sociales a quienes quieran participar con el grupo de panelistas para seguir haciendo intervenciones, preguntas y sobre todo buscar este tipo de estrategias que hablaba Ronnie, Carlos y José. Bienvenidos, una buena tarde y damos inicio pues a este panel de expertos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por ser parte de este nuevo webinar, el número 3 ya de Acrisolar, intentando pues resolver de cierta forma algunas de las inquietudes, dudas de los empresarios, de muchas personas que tienen sus negocios y que en este momento se encuentran de cierta manera frente a una realidad bastante desconocida. Así que vamos a comenzar con algunas de las preguntas que se han planteado para los panelistas. Y la pregunta número 1 es, frente a la crisis y panorama actual del país, ¿cuáles son las estrategias que deberán tener en cuenta los sectores públicos y privados para asegurar su sostenibilidad durante la reactivación económica, considerando el escenario económico y productivo, y sabiendo que las restricciones podrán durar algunos meses más? Por favor, ingeniero Carlos, si es que nos puede dar respuesta a esta pregunta. Claro, Jenny. A ver, primero, para poder establecer estrategias que nos permitan a nosotros reactivar la economía y poder salir de la situación en la que estamos, pues es importante entender la situación. Es decir, qué es lo que pasó y por qué estamos en este momento viviendo esta situación del COVID-19. Lo primero es que es una situación que ha irrumpido
totalmente en las actividades que tienen las organizaciones, tanto de producción como de llevar esta producción o servicios a los clientes finales. Algunos especialistas lo están llamando un efecto cisne negro, es decir, una situación que interrumpe de manera inesperada el flujo continuo de producción y entrega de productos y servicios. Otros lo llaman un evento disruptivo que definitivamente es una ruptura brusca en lo que veníamos haciendo normalmente y es un cambio importante tanto a nivel económico como social. Luego de entender esto, es importante saber que esto está generando un impacto sobre todo en la parte de comportamientos, tanto sociales, económicos, pero que al final, como ya empezamos a ver en algunos países, esto va a generar cambios. Lo importante es entender que es una situación que a través de un impacto nos va a generar cambios en lo que nosotros hacemos. El otro concepto que hay que entender es que para ser sostenibles, y esto se ha venido diciendo hace mucho tiempo, debe haber un equilibrio entre la parte económica, entre la parte ambiental y entre la parte social. Y es importante que las estrategias vayan orientadas a que estos tres elementos en nuestras organizaciones puedan tener ese equilibrio, a lo cual llamaremos desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que se espera? Lo que se espera es que las organizaciones públicas y privadas puedan adaptarse en un ambiente que ahora es complejo y que de ahora en adelante va a ser cambiante. Es decir, no es que vamos a volver a la normalidad como la conocíamos. La normalidad se va a volver en una nueva realidad. Y entonces, desde ahora es importante entender qué es lo que está pasando en nuestras organizaciones, tanto a nivel político, económico, social, tecnológico, ambiental, y cómo esos factores en este momento están impactando nuestra organización. Y adicionalmente, desde la parte interna, como la parte financiera, de infraestructura, del talento humano, tecnológica, de los procesos, se están afectando. Es decir, lo que nosotros debemos hacer como organizaciones en este momento es inicialmente tener un diagnóstico de cómo esta situación está afectando actualmente nuestra operación, para que luego de eso podamos dar respuestas inmediatas. Esas respuestas que van saliendo entre los acontecimientos que son casi diarios, cambios en políticas, cambios legales, cambios financieros, pero esas decisiones que tomemos en este momento no serán permanentes. ¿Por qué? Porque a partir de este análisis que hagan las organizaciones, pues debemos ya comenzar a implementar estrategias. La idea, Jenny, estimados oyentes, es que las organizaciones se adapten ante las nuevas situaciones a partir de ver el impacto que está teniendo esta situación en nuestras organizaciones y a partir de ahí idear estrategias para que nosotros podamos generar unos modelos de gestión que se adapten a la nueva realidad. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros podemos hacer en este momento es no simplemente esperar a ver qué es lo que pasa, sino al interior de nuestras organizaciones ya implementar una estrategia de conocimiento organizacional y proyectarnos en el futuro. Puede ser a través de una planificación emergente o una planificación por escenarios que ate diferentes variables de la organización, desde la parte financiera, desde la parte de los procesos, desde la parte de nuestro cliente y un elemento que no se había tomado mucho en cuenta hasta ahora, desde la parte ambiental. Estos factores que nos están incidiendo totalmente y que nos van a obligar a hacer un cambio en nuestra forma de ver y de realizar las cosas en las organizaciones, tanto públicas como privadas. Muchísimas gracias, ingeniero. Es bastante amplia y clara su explicación. Damos, por favor, a las personas que nos están viendo, gracias por conectarse, a realizar sus preguntas en los comentarios. Nosotros también intentar responder sus inquietudes. Vamos a continuar, por favor, con el ingeniero Araneda, para que nos ayude también con otras de las inquietudes que se han presentado. Por favor, en esta etapa en la que corresponde asumir precauciones para detener o pausar el contagio del COVID-19 y planificar una forma de comenzar a reactivar el sector productivo,
¿cuáles son, a su criterio, las principales acciones en las que debe centrarse el sector público, local o los GAP? Por favor, ingeniero René. Gracias, Jenny. Bueno, en primer lugar, pienso que el gran papel del Estado central y de los gobiernos locales es tomar con fuerza el liderazgo de sus territorios, donde prevalezca el sentido común, la solidaridad y sobre todo soluciones tangibles, ¿no? Para así poder implícitamente enviar un mensaje de confianza a los ciudadanos a través de acciones estratégicas, como lo mencionaba Carlos, ¿sí? Pero acciones concretas y articuladas que hagan eco en forma de estímulos tangibles e intangibles en las personas, en los negocios y en las empresas. Y de esta manera pueda emerger una suerte de corresponsabilidad entre el sector privado y público para que el sistema económico vuelva a ser dinámico y permita su desarrollo. En este contexto, pensando un poco en lo que manifestaba Carlos y en la introducción de Daniel, hay muchos temas desde el sector público en que se debe pensar, desde las acciones más sencillas para mantener inocua la ciudad, tal como el control de ingresos a mercados, desinfección de áreas públicas, control de plagas y animales callejeros y algunos otros, hasta cosas un poco más complejas, por llamarle así, dentro del quehacer y de la gestión pública, sobre todo de los GAD, del gobierno local, ¿sí? La redefinición de usos de suelos, nuevas maneras de gestionar la movilidad, maneras innovadoras de fomentar el desarrollo local, nuevas formas de concebir la gobernabilidad entre los ciudadanos y el ente público, entre otras cosas. Desde este punto de vista, sé que consideramos que tenemos, como lo citó Carlos, básicamente tres momentos dentro de esta crisis de pandemia, que es la que estamos viviendo, en la que hay total restricción de movilidad. Vendrá una siguiente etapa en donde podamos comenzar a producir, pero con restricciones y con distanciamiento social, y una tercera etapa que todavía es un poco difícil de visualizarla luego de 18 meses, un año, según los expertos, en que lleguemos a esta nueva realidad, a esta nueva forma de convivir socialmente para ser más productivos. Y a esto le tenemos que sumar que en Ecuador el gobierno central está usando como estrategia esto de la semaforización por provincias. Entonces, pienso que este estado en rojo en que nos han puesto a las provincias al momento coincide con este primer momento que les menciono, y luego el amarillo, el tomate, más o menos coincidirá con este segundo momento en donde ya pueda de alguna manera algo reactivar o comenzarse a reactivar el comercio, ¿sí? Pero en general, bajo esta óptica, creo que hay dos grandes líneas en que los gobiernos locales, sobre todo, deben trabajar. Una primera línea es estar tomando acciones de prevención y control del aislamiento social de una forma integral en base a sus competencias y obviamente siguiendo los lineamientos del COE nacional y provincial, pues, ¿no?, que le corresponda. Con un plan de manejo para todos los sectores, barrios y parroquias de su jurisdicción, por igual, para que no les lleguen a unos más y a otros menos. Esto tiene que ser muy bien planificado para que todos los sectores reciban estos planes de prevención de igual manera o las acciones de prevención. Pero se debe considerar sobre todo factores y variables involucradas, como en dónde se encuentran los mayores centros de aglomeramiento de personas, principales arterias de movilidad, cordones de pobreza, centros de acopio de víveres, centros industriales y de producción, etcétera. Esta es una primera línea y que casi todos los GAD de una u otra manera lo están haciendo.
uno con mayor fuerza que otros, pero es lo que al momento se encuentran o en lo que en el momento se encuentran ocupados. La segunda gran línea de trabajo es esta que mencionaba Carlos, que es la planificación estratégica de sus instituciones, donde deben estar tomando acciones al interior de la organización para acoplar sus modelos de gestión a las nuevas realidades sociales, a las nuevas realidades de producción y de atención a la ciudadanía. Trabajo que podría ordenarse por lo menos en unos 3 ejes principales, evidentemente sin descuidar algunos otros que por temas de tiempo no los voy a mencionar, pero hemos venido trabajando y pensando en que hay 3 pilares fundamentales dentro de esta nueva planificación y nuevo modelo de gestión que deben proponer los GAD, que deberían estarlos considerando. Por un lado, fortalecer su aparataje tecnológico, tanto para el servicio al interior de la institución, como para la atención debida a la ciudadanía. Esto es en general satisfacer las necesidades de teletrabajo, minimizar la interacción física en los procesos, automatización total de los trámites y pagos municipales o de las prefecturas o tasas en las prefecturas, mejorar el contacto de los ciudadanos con los personeros públicos por medios digitales, entre otros ejemplos que podríamos poner. Otro eje que me parece primordial al momento es generar espacios de consensos a través de una mesa de pensamiento, una mesa cívica, o como se le desee denominar, ¿no? El hecho es que creo importante que se debe reunir una serie de expertos, más allá de los propios equipos que puedan tener los GAD, donde se trabaje en un plan de acción preventivo y de reactivación social y comercial, considerando el distanciamiento social, pero que sea coherente para colaborar a que en los próximos días se pueda pasar lo antes posible de los estados del semáforo hasta llegar al amarillo, al verde, y sobre todo para podernos mantener en ese estado. Y en paralelo, que las empresas, los negocios y los emprendedores puedan desarrollar sus actividades cumpliendo los lineamientos que se dicten. Para que de esta manera se respete el distanciamiento social, se produzca y comience a reactivarse la economía bajo un régimen normativo donde prevalezca la salud sin descuidar el orden productivo y comercial, pues, ¿no? Y un tercer eje y último que lo voy a mencionar, me parece importante e insalvable en las actuales circunstancias, es que los GAD deben estar trabajando en la modificación de sus POAs, tanto de sus planes operativos anuales, como para quienes los tengan, en los planes y proyecciones financieras plurianuales, definiendo proyectos que permitan desarrollar las acciones antes mencionadas y así disponer de presupuesto lo antes posible para ejecutar estos proyectos y acciones. Por supuesto, esto conlleva también a trabajar en las respectivas proyecciones financieras que contemplen la actual y futura realidad de crisis y realizar las reformas y movimientos financieros contables que amerite, pues, ¿no? En definitiva, se trata de trabajar fuertemente en los procesos de propuesta de nuevos proyectos, procesos presupuestarios y financieros para que los GAD puedan abordar las necesidades ciudadanas y mantener una salud económica que les permita salir adelante en esta crisis económica y de sanidad. Por supuesto, todo esto debe ir acompañado con un accionar propositivo de sus respectivos consejos provinciales, consejos municipales, según sea el caso, para que se generen las normas necesarias y así los proyectos y las acciones puedan funcionar y ejecutarse coherentemente, ¿no? En general, luego de estos 3 ejes, en general, para todas estas acciones deben considerarse las necesidades que se deben cubrir
para que las empresas y negocios comiencen a funcionar y los ciudadanos puedan tratar de hacer de la forma más simplificada posible sus trámites en las instituciones públicas. Es decir, no debemos pensar, o los GAD, los gobiernos seccionales, no deben actuar solo con acciones aisladas y coyunturales, sino en una vez realizar o pensar en verdaderas políticas públicas y proyectos de mediano y largo plazo en beneficio de los diferentes sectores sociales y productivos de los territorios. Para concluir, en resumen, creo que cuando pensamos en el semáforo y pensamos en pasar del amarillo al verde, se necesita una planificación para poder llegar allá. Entonces necesitamos reorganizar líneas de buses, control de centros de abastos, cómo se organizará la movilidad y controles para que funcionen los centros de producción de manufactura, las líneas de producción industrial, cuáles son o cuáles serán las obras que los municipios y prefecturas deben priorizar, etcétera, etcétera. Esto más o menos, Jenny, en torno a lo que me preguntabas. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido de gran utilidad. Vemos que las personas se están conectando y a su vez también nos están realizando algunas preguntas. Queremos saludar a Ilet, también a María José y a Darío León, que están siguiéndonos y que vamos pues en un tiempito más a darles ya respuesta a sus preguntas. En este momento, por favor, vamos a continuar con el ingeniero Arias para que nos ayude con esta inquietud que tenemos. En base a lo mencionado por el ingeniero Araneda, con la intención de reactivar adecuadamente la relación comercial entre las organizaciones públicas y privadas a través de contrataciones de productos y servicios, considerando su experiencia, ingeniero Arias, ¿cuál es la vía correcta de hacer estas contrataciones, tanto en tiempo de emergencia nacional como luego de la misma? Por favor. Un ratito, por favor, ingeniero. Me parece que su audio estuvo... sí, ahí en este momento le escuchamos, por favor. Así es. Gracias. Por favor, Bueno, nos ayuda nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Para dar respuesta a esta inquietud, quisiera pues responder la pregunta en dos instancias, ¿no? La primera, desde el punto de vista de la actualidad en la emergencia que estamos cursando. ¿Cómo proceder respecto a las contrataciones necesarias para esto? Pues en ese sentido, la Ley Orgánica de Contratación Pública sí contempla estas circunstancias, ¿no? Y ciertamente en su artículo 6, numeral 31, define cuáles son las que se pueden enmarcar en una situación de emergencia. Y estas son, pues, ante inminente conmoción social, sequías graves, terremotos, maremotos, inminente agresión externa. Puntualmente, varias instituciones públicas se han acogido a la declaratoria de emergencia, justificando como una inminente conmoción social el hecho de la pandemia que todos conocemos. Ahora, ciertamente, ¿qué permite esta declaratoria de emergencia y quién la hace? Primero la hace la máxima autoridad de cada entidad. Generalmente en los gobiernos autónomos se hace en función de las recomendaciones que emitan los respectivos COEs. Y lo que permite esta declaratoria de emergencia, como su nombre lo dice, es tomar acciones oportunas frente a eventos inesperados y que requieren realmente una atención inmediata. Para esto, incluso la ley permite a las instituciones el uso de recursos que están predestinados o establecidos para afrontar este tipo de circunstancias. Y básicamente lo que hace es, lo que le permite a la entidad contratante es realizar contrataciones de manera directa, saltándose los tiempos necesarios que se llevan a través del portal de compras públicas en sus diferentes etapas. Ciertamente hay que diferenciar también que
no todo se puede contratar por emergencia. Una vez que una institución pública se declara en emergencia, las contrataciones que ésta realice son obviamente para superar esta emergencia suscitada. Las contrataciones no pueden desviarse de ese objetivo fundamental. Y otros aspectos importantes que hay que tener en cuenta desde el punto de vista normativo es que la documentación o los documentos habilitantes para contratación en el sector público se siguen manteniendo, siendo principalmente estos las correspondientes certificaciones presupuestarias, es decir, contar con la certeza de que se tienen los recursos para pagar las obligaciones que se adquieran dentro de esta emergencia. Reitero, pues que lo que hace esta declaratoria es simplemente o básicamente minimizar los tiempos de respuesta de la entidad, sabiendo que los procesos de contratación toman sus días de acuerdo a los plazos establecidos por el CERCOP. Ahora bien, respecto a la otra parte de la pregunta, ustedes, el cuestionamiento era en el sentido de cómo actuar en lo posterior a la emergencia. Y bueno, es ahí en donde realmente creo que es necesario que de parte de las entidades del Estado, tanto los organismos de control o los directores de la contratación pública, se realice una reingeniería en los procesos de contratación. ¿Por qué razón? Porque es necesario que mientras más pronto se reactive la economía, mientras más pronto los pequeños y demás empresarios de la economía popular solidaria de manera preferente, mientras más fácil y más rápido accedan ellos a ser proveedores del Estado, será un fuerte incentivo para poder reactivar la economía. Entendamos que el mayor consumidor o el mayor generador de empleo es el sector público. El ingeniero Ronnie puntualmente hacía una observación muy bien traída y quiero complementarlo un poquito en el sentido de que la necesidad de agilitar los trámites en el sector público. Entendamos que muchos trámites que se ventilan en las dependencias del Estado son relacionados con procesos productivos y procesos de inversión. Entonces, ahí es donde estos también casa adentro deben analizarse y modificarse para que estos se realicen de una manera más oportuna, con eficiencia, eficacia, que sean transparentes, que fomenten la concurrencia. Y ahí es importante que el sector público, o en este caso puntual, los gobiernos autónomos descentralizados, pues que son los inversores en las provincias y en las cabeceras cantonales, se realice una suerte de alianzas estratégicas, inclusive creería yo de manera principal con la academia. En este caso, las universidades deben jugar un papel importante en el sentido de proveer o ser generadores de ese know-how, de esas nuevas ideas que permitan enrolar a mayor cantidad de personas en el aparato productivo. En este sentido, por ejemplo, instituciones como la empresa pública de la UNAE, en la cual yo pues actualmente me desempeño en el cargo de gerente, tiene un potencial bastante grande en el sentido de ir generando procesos en donde se genere realmente trabajo, generar opciones de trabajo, sobre todo vinculadas al conocimiento y al desarrollo. Ronnie mencionaba algo muy importante en la reestructuración de ciertas herramientas informáticas para los trámites y cosas así. Y en verdad que coincido con él en el sentido de que el mundo va a ser diferente luego de esto. De hecho, ya es distinto al como lo conocíamos. Hoy en día, la interacción en línea, el trabajo remoto y la agilidad de los trámites va a ser la demanda principal, tanto en el sector público como privado. Y es ahí en donde, por ejemplo, se pueden, de la mano de la academia y las empresas públicas, generar este tipo de vínculo con los GATS para ir fomentando estas herramientas. ¿Por qué la fortaleza de hacerlo con empresas públicas? Porque en el sentido de contratación pública, la ley permite contratos de manera directa, lo cual agilita muchísimo los tiempos de contratación y se garantiza obviamente primero la transparencia, se garantiza además contar con el respaldo de organismos académicos como lo son las universidades y pues las empresas públicas.
Eso, estimada. Muchísimas gracias. Hola. Sí, sí, logré. Muchísimas gracias por su intervención, ingeniero Arias. Vamos, por favor, en este momento a conversar con el ingeniero Araneda para que nos ayude con algunas de las otras inquietudes que tenemos. Hemos escuchado la importancia de la planeación, el fortalecimiento del aparataje tecnológico como herramienta de negocio y las instancias de contrataciones públicas. Ahora, estimado Carlos Enríquez, considerando las necesidades que tendrán las entidades públicas de contratación expuestas por el ingeniero Arias, ¿qué deben hacer al momento las empresas y negocios del sector privado para satisfacer las necesidades del sector público enmarcado en los procedimientos legales y necesidades de respetar el distanciamiento social? Un ratito, por favor, ingeniero. Estamos... Ok, ahí me escucha. Sí. Perfecto. Jenny, y bueno, gracias a los colegas por las intervenciones. Yo creo que son sabios consejos para poder seguir hasta ahora estas estrategias que deben implementar las organizaciones. Luego, ¿qué es lo que debemos hacer desde el sector privado para cumplir con estas necesidades del sector público? Y no solamente con el sector público, sino entre las mismas organizaciones privadas, pues la única solución que hay que hacer ahora es reinventarse. Las situaciones nos obligan a que constantemente nosotros reinventemos nuestro negocio. Y algo en lo que hemos venido insistiendo desde hace algunos años con los sistemas de gestión, con los modelos de gestión internacionales, es que el enfoque de las organizaciones debe ser ahora hacia dos elementos críticos, que va a ser, por una parte, el tema del contexto organizacional. Es necesario hacer un análisis a fondo del contexto, es decir, desde el punto de vista externo, qué nos está afectando, y desde el punto de vista interno, cómo lo vamos a manejar. Luego de eso, de hacer un análisis a profundidad de un contexto organizacional, pues debemos pasar a poder interactuar con algo que normalmente llamamos partes interesadas o stakeholders, y dentro de ellos el sector público. Con la intervención del colega nos decía que sí, se deben agilitar los temas de contratación, se deben, como nos decía Ronnie también, se debe hacer una automatización de esos procesos. Y tenemos que entender que de esta situación no salimos ninguno por aparte. Tenemos que estar trabajando unidos, tenemos que tomar decisiones en conjunto, y eso es lo que debe promover desde el gobierno, instituciones públicas, instituciones privadas. Al final, algunos de los expertos con lo que hablábamos en esta semana nos decían, mire, al final de todo esto, lo que se debe hacer es una gran convención mundial para saber cómo todos los países vamos a afrontar estas nuevas realidades, porque definitivamente de aquí lo que se vislumbra en algunos años es que no va a ser la única situación que se nos va a presentar de este tipo. Ya debemos estar preparados. Entonces, es poder reinventar nuestro negocio, y al reinventar nuestro negocio es entender qué es lo que necesitan y requieren en este caso nuestros clientes y cómo se va a hacer. De hecho, habían unas proyecciones de, por ejemplo, supermercados, cómo van a funcionar en el futuro. Estaba programado para 2025. Ahora ya se nos vino encima y ya están comenzando a hacer los diseños para que los supermercados puedan atender de una manera diferente, porque es uno definitivamente de los sectores que se va a ver más afectado. Al final, para poder adaptarnos a esta nueva realidad desde el punto de vista de modelos de gestión, hay dos herramientas que la organización ISO está recomendando y que son una herramienta que se llama la continuidad del negocio. Es una norma ISO que es la 22301, es una muy buena herramienta para saber qué hacer en casos como este y estar preparados. Y definitivamente un análisis de los riesgos. ¿Qué es lo que se viene
de aquí en adelante. No pensemos en que vamos a salir inmediatamente, sino cómo esto que está sucediendo actualmente va a afectar al futuro a nuestra organización. Entonces, Jenny, definitivamente es esto, es poder adaptarnos, es poder entender y de la mano con el sector público saber esos cambios que se van a hacer en el sector público, cómo nosotros desde el sector privado vamos a hacer para acomodarnos a esta nueva realidad. Recuerden algo, y es un pensamiento que les quiero dejar, es cuál es nuestra capacidad de respuesta. A mayor capacidad de respuesta, menor el impacto que vamos a tener de esos riesgos. Y obviamente, a menor capacidad de respuesta, es mayor el impacto. Entonces, ¿cuál es nuestra capacidad de respuesta actualmente? Y es ahí donde debemos comenzar a plantear estrategias. Muchísimas gracias, ingeniero. Sin duda, un reto bastante grande. Y como todos sabemos, en los retos, pues las oportunidades no faltan y estamos seguros que las empresas, los empresarios, todas las personas, pues, así como lo estamos haciendo ahora, capacitándonos y conociendo un poco más el tema, tendremos las soluciones oportunas para poder superarlo. En este caso, ingeniero Araneda, con usted, por favor, en este marco de lo que estamos conversando, en este marco de relacionamiento estratégico y dados los ejes mencionados en su anterior intervención, ¿qué deberían, a su criterio, ser los gobiernos locales para fortalecer su aparataje tecnológico en pos de mejorar la atención ciudadana, considerando las restricciones de movilidad y contacto social que existirán en un futuro no muy lejano? Por favor, ingeniero Araneda. Gracias, Jenny. Frente al fortalecimiento del aparataje tecnológico, voy a tratar de ser súper concreto en 3 o 4 ideas. Pienso que los gobiernos locales deben pensar en poner a disposición de los ciudadanos, de las empresas y de los negocios, formas digitales de hacer sus trámites. En este momento no hay otra alternativa, ¿sí? Definitivamente que los interesados no necesiten acercarse físicamente a las oficinas para hacer los trámites, sean estos de permisos de construcción y fraccionamiento de suelo, permisos de letreros, certificaciones catastrales, ¿no? Pago de tasas y servicios, reclamos de servicios, solicitudes de conexión, etcétera. En esta primera parte que señalo, creo que es necesario que los organismos públicos entren en una verdadera simplificación y automatización de trámites, temas que se vienen discutiendo desde hace años atrás, y haciendo eco de lo que decía Carlos en su intervención. Bueno, pues el tiempo se adelantó. O sea, estos fueron manifiestos del gobierno central, de ciertos gobiernos locales, fueron intenciones. Hoy en día son una realidad absolutamente necesaria. Tenemos que entrar en una simplificación y automatización de trámites, pero con conceptos genuinos de ventanilla virtual, pagos unificados, donde se utilice la firma electrónica, documentos validados digitalmente, pagos por medios electrónicos, etcétera. Consecuentemente, le corresponde complementariamente a la organización en su interior levantar procesos, definir claramente las funciones, los roles de sus empleados y trabajadores, determinar las actividades automatizables y las que no son automatizables, lo que hemos estado llamando definir sus ciberprocesos. Y todo este trabajo reflejarlo en plataformas digitales y sistemas informáticos para su operatividad, pues, ¿no? Creo que un siguiente aspecto sería que deben trabajar seriamente en una plataforma de gobierno electrónico, a través de una plataforma integral o de un conjunto de aplicativos que le permitan a la autoridad definir, diseñar, desarrollar nuevos esquemas de cómo relacionarse con los ciudadanos y formas más innovadoras de poner en práctica la participación ciudadana, considerando la interacción y comunicación digital como columna vertebral del sistema de gobierno ciudadano.
Creo que también necesitamos una plataforma donde se entregue data abierta para la transparencia, la socialización y el conocimiento sobre el territorio y otros aspectos de interés social. Lo del gobierno electrónico sería una segunda idea. Por otro lado, una tercera idea, pienso que al interior de los GAD, de las prefecturas, de los municipios, es importante fortalecer sus redes de datos, plataformas de comunicaciones, sistemas de correo electrónico, no sé, los accesos a Internet, las centrales telefónicas, sus sistemas de almacenamiento de datos, seguridad perimetral, seguridad para evitar hackeos, intrusos, virus informáticos, qué sé yo. Es decir, generar una plataforma tecnológica lo suficientemente robusta para soportar todo lo que estamos mencionando, ¿sí? Que deben promover, pues, ¿no? Sea en tecnología o sea en plataformas que le permita a los ciudadanos y a los negocios hacer lo que deben hacer frente a la gestión pública. A la par que la organización del talento humano sobre las áreas de sistemas y tecnología debe prever que haya en cantidad suficiente de personal, tanto en cantidad y en calidad, porque las actuales necesidades de transformación digital son grandes, ¿sí? Entonces tenemos que dar una importancia a este tema. Un último tema, una última idea que creo que sobre esto del fortalecimiento tecnológico se debería dar es que el sector público en general y particularmente las prefecturas y municipios deben centrarse responsablemente en convertir a sus jurisdicciones en territorios digitales o ciudades digitales, según les corresponda, pues estoy seguro que les entregará mayores posibilidades de desarrollo y de cooperación para que el sector productivo se dinamice. Esto permitiría tener un control inteligente y automático sobre las actividades propias de los territorios y ciudades, sea esto movilidad, salud, seguridad, comunicación, etcétera. Más de dotarle a los sistemas de planificación, esto me parece importantísimo, que los sistemas de planificación de las organizaciones públicas puedan a través de sistemas de Big Data, Internet de las Cosas, tener información digital más precisa y oportuna para la toma de decisiones. Esta es la única manera de poder convertir nuestros territorios en territorios más eficientes, más resilientes y con mayores oportunidades, ¿no? Creo que estas cosas que sí son susceptibles de llevarse a cabo sin mayor inversión o con una inversión coherente al tamaño del GAD y de las necesidades, obviamente. Tenemos que considerar en conclusión que hay que replantear la visión y los objetivos de los departamentos de talento humano, de sistemas o de informática, como les llamemos, los de movilidad, los de obras públicas, el control urbano, los departamentos que dirigen los mercados, etcétera. En concreto, cambiar la visión de los objetivos que tenían los GAD en base a una planificación adecuada, enmarcada en sus competencias y por el momento, al estar en una emergencia nacional, consensuada en los casos pertinentes con el COE, sea nacional o provincial, y así generar nuevos modelos de gestión con gran innovación e iniciativa para una real activación económica del territorio y un adecuado manejo sanitario, sostenido por políticas públicas reales y con mucho valor público. Creo que por ahí, por esas ideas más o menos, Jenny, podría estar un poco la solución de lo que andamos buscando para que el sector público local o subnacional puedan comenzar a desarrollar y aportar realmente en base a tecnología lo necesario para reactivar el aparataje económico y productivo y social, pues, ¿no? Así es, estimado ingeniero Araneda. Es en realidad pues la visión que nos presenta, algo muy
muy acertado. Tenemos ya la respuesta de las personas que nos están siguiendo, como de Carlos Cabrera, Patricia Espinosa, que se han conectado, Marta Isabel, Mariana Cartillo. Les agradecemos por todas sus interacciones, las estamos tomando en cuenta por interno para poderles dar atención en un momentito más que terminemos con las intervenciones de los ingenieros y podamos abrir este diálogo. En este momento quisiéramos culminar con las preguntas con el ingeniero Arias. Por favor, ingeniero, considerando los aportes citados en el panel, ¿podría usted explicarnos desde el espacio de competencias del sector público cómo se puede aportar a la reactivación de la economía local y nacional? Por favor, ingeniero, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, ciertamente creo que las valiosas intervenciones de los compañeros nos llevan a pensar, entre otras cosas, que luego de cuando esta situación se supere, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Tenemos que arrimar el hombro, unir esfuerzos y sacar lo mejor de esta situación. Ahora, ciertamente, a mi manera de ver, el mayor ente que inyecta mayores recursos en una economía es el sector público. Es el principal generador de empleo y el principal generador de inversión. En ese contexto, como yo había mencionado anteriormente, yo considero que es importante, insisto, hacer una reingeniería de cómo los micro, pequeños y demás empresarios vienen a ser parte de este gran pastel que es la contratación pública. ¿Cómo se les hace que ellos sean partícipes de una tajada de estos montos de contratación o de estos procesos de contratación? Eso es de vital importancia y para eso es necesario que tanto el organismo rector de contratación pública determine procesos más ágiles y más sencillos que permitan cumplir con lo que la norma de contratación dice, ¿no? Sobre todo el tema de la concurrencia. Hoy en día la concurrencia en contratación pública se ve un poco afectada ciertamente porque los procesos son un poco más complejos, la normativa es un poco más extensa y ciertamente la intención del organismo de control seguramente es garantizar la transparencia y la calidad de los recursos, la gestión de los recursos, del manejo de los recursos que se invierten, pero por otro lado, pues a veces puede ser que sea un limitante la participación. Yo quisiera a través de la pantalla compartirles unos datos estadísticos muy breves que yo he podido recopilar del servicio de contratación pública. No sé si lo están viendo ahí. Sí, en este momento, permítame por favor, vamos a poner en pantalla. Sí, estamos ya. Ya, muy brevemente yo he recopilado ciertos datos de interés para realmente primero conocer la magnitud que representa la contratación pública a nivel país. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver que en el año 2017 o 2018, en contratación pública se generaron 5.849 millones en el 2017 y 7.000 millones de dólares en el 2018. Todos estos recursos se inyectaron a la economía, en su mayoría a la economía local de las diferentes provincias y cantones. En ese año el ASUAI tuvo una contratación del 2017 de 387 millones al 2018 de 458 millones, lo que representó básicamente el 18% de la contratación pública nacional. ¿Por qué traigo esto? Porque en el 2019 los montos, sobre todo en el ASUAI, se ven bastante reducidos. Vemos que el 2018 cerró con más de 400 millones de contratación versus el 2019 que tuvo 219 millones. Esa diferencia en montos que ingresan al mercado, yo creo que realmente vuelve un limitante en el aspecto de dinamizar la economía. Y esto puede darse por varios aspectos. Como yo lo mencioné hace un momento, tal vez los procesos de contratación tienen que reestructurarse, hacerse mucho más ágiles y del lado de las instituciones públicas también tienen que ser más ágiles con la ejecución presupuestaria.
que los procesos de contratación se desarrollen en el marco de los principios que la ley lo establece y así poder tener, primero, la consecución de los objetivos planteados en los diferentes POAs, que sin duda alguna muchos se reformarán luego de esto, y también pues generar o propender el espíritu que tiene la contratación pública, que es la participación y la redistribución de la riqueza. Otro cuadro interesante que les quiero mostrar, hace un momento yo había mencionado que es importante aquí el juego, el rol que tomen las universidades y las empresas públicas en este sentido, como entes generadores de trabajo o entes que permitan esta agilidad en los procesos de contratación para establecer las herramientas y caminos en general que se había hablado antes. ¿Y por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, en este cuadro podemos ver que la contratación interadministrativa, es decir, entre instituciones públicas, ha representado en el 2019 $333 millones. Eso no es que se queda únicamente en las empresas públicas o en las instituciones del Estado. Estas, a su vez, hacen una suerte de distribución de esos recursos con la contratación de mano de obra calificada, con la contratación de personal y personas con expertise para cumplir las demandas de los contratantes. Entonces, he ahí la importancia de esta materia. Y finalmente, me quiero referir a la dinámica de ciertos procesos de contratación pública. En este cuadro podemos ver cómo se distribuyen los procesos de acuerdo a los diferentes tipos de régimen, pero yo me quiero enfocar en algo muy puntual que es el catálogo electrónico. De acuerdo a la normativa de contratación pública, el catálogo electrónico es como una tienda electrónica, si cabe el término, en donde las entidades contratantes están en la obligación de comprar de ahí bienes y servicios. En este catálogo existe diversidad de bienes y servicios y brevemente me voy a poder permitir abrirles el catálogo electrónico para demostrar los bienes y servicios que hay. ¿Por qué me enfoco en el catálogo electrónico? Porque ya como dije anteriormente, bajo la normativa, las instituciones tienen la obligación de comprar aquí y los bienes y servicios son varios, ¿no? Como podemos ver, alimentación escolar, existen bienes, existen temas inclusivos como producción de calzado, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente el espíritu del catálogo electrónico no se refleja con la realidad del mismo, puesto que el número de oferentes que existen en este catálogo es reducido versus la magnitud de las necesidades. Entonces, he aquí en donde la contratación pública tiene que abrirse y permitir mayor participación de productores, micro, pequeños y medianos, o de dos maneras. Una, o integrarles de mejor manera este catálogo, o permitir que las instituciones hagan sus propias ferias inclusivas y contraten a los proveedores locales para así dinamizar la economía local. Al azar he abierto un producto en el catálogo porque quiero demostrarles la poca oferta que existe en el mismo, y eso realmente hace que la contratación se centre, sobre todo en catálogo, se centre en unos pocos proveedores de bienes y servicios. Y a la larga, pues esto representa montos importantes en contratación. Como les había mencionado anteriormente, los montos de contratación en el catálogo electrónico en el 2019 fueron de más de $608 millones. Ese tipo de contrataciones se pueden de una manera más eficiente enfocar en los microproductores, en los pequeños artesanos y de la economía popular solidaria locales. Pero para eso es necesaria una reinvención, una reestructuración normativa y operativa de ciertas herramientas de contratación. Lo propio en otra herramienta interesante que las entidades tienen para contratar, que es las figuras de ínfima cuantía, en donde pues pueden contratar de manera directa a proveedores locales. Y ciertamente ahí se manejan montos interesantes. A nivel país, en el 2019, bajo esta figura se contrataron $323 millones. He ahí la responsabilidad de las entidades contratantes de manejar la contratación en este sentido con absoluta transparencia y con un sentido de democratizar y hacer más partícipes
de estas oportunidades a quienes más lo necesitan. A mi manera de ver, esa debe ser la forma en la que se puede dinamizar la economía y fomentar el empleo y la producción. Muchísimas gracias, ingeniero Arias. En este momento, pues, nuevamente vamos a darle paso a todos los panelistas para poder conversar con todos, dar lectura también a las preguntas que se han hecho en el público. Y Daniel, en este momento, pues, decide el grupo. Están todos ya listos. Entonces, continuemos, por favor. Sí, Daniel, por favor, el audio no logramos escucharte muy bien. Por favor, si pudiéramos revisarlo. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Tenemos a Pame Muñoz, Mariana Carrillo, Carlos Cabrera también, que nos está haciendo unas acotaciones bastante importantes e interesantes que ya vamos en este momento ¿Me escuchan? a darle paso. Así es, Daniel, muchas gracias. Entonces, continuamos, por favor, con el conversatorio. Perfecto. Bueno, muchas gracias a la intervención, Ronnie, Carlos, José. Es muy importante rescatar los puntos que hemos ido tocando alrededor de este panel de preguntas para afrontar o evaluar estrategias para el sector público y privado. De lo que se ha recolectado, alrededor de lo que ustedes han comentado, la planificación estratégica, el tema de reestructuración de procesos, el tema de la digitalización, son actividades claves que deben tomar las organizaciones, tanto del sector público como privado, para afrontar esta crisis. Es decir, hay herramientas, hay tecnología, hay modelos, como decía Carlos también, modelos de gestión que deben adaptarse o que deben servir para adaptarnos al cambio. El criterio es cuándo lo debemos hacer. La connotación de esta charla más bien es impulsar a los pequeños, medianos y microempresarios a que empiecen a tomar acciones ya. Es el momento de empezar a gestionar las actividades. Los parámetros de digitalización que hablaba Ronnie, tomar acciones para el distanciamiento social, el tema de planificación estratégica e impulsar el teletrabajo, no va a ser para estos días o para estas semanas. Creo, como nos han dicho nuestros panelistas, es un cambio que nos tomó desprevenidos y que ya no va a volver a la normalidad. Al menos por unos meses debemos saber muy claramente que las restricciones de movilidad, que las restricciones económicas, que las restricciones de la gestión de los procesos y de todo lo que hacemos va a continuar. En ese sentido, como empresa, pues prepararemos algunas charlas orientadas netamente a la planificación y a ir ahondando en qué actividades, seleccionar dentro del marco que nos han presentado nuestros panelistas para abordar la crisis. Nos preguntan, los principales inversores o las inversiones, perdón, que actualmente realiza una familia están alrededor de la salud, la alimentación y la vivienda. ¿Creen que sea conveniente mantenerse en el ámbito de la construcción como estrategia país, ya que esta es la que necesita mayor inversión y por el momento no hay dinero o flujo? Carlos, esta es una pregunta de Darío Valdeón. Por favor, vamos tomando para absorber todas las preguntas que tenemos e ir ahondando un poquito en los temas, entre 1 minuto, 40 segundos para cada pregunta. Carlitos. Ok, bueno, muchas gracias a todas las personas que realizan las preguntas. Y efectivamente, hay sectores que se van a ver mucho más afectados que otros. El sector, obviamente, de la construcción, por todas las restricciones, y no solo restricciones ahora, sino confinamiento que tenemos, pues hace que este sector principalmente se vaya a ver muy afectado. Y hay estudios de diferentes empresas consultoras internacionales que nos indican que realmente tenemos 3 etapas para poder comenzar a vislumbrar el futuro. La primera etapa es la que estamos viviendo, que es el aislamiento, es el confinamiento,
durante la cual nosotros, como dice la persona que nos está preguntando, Darío Valdeón, pues estamos enfocados exclusivamente a tener elementos de supervivencia. ¿Sí? Con estos elementos, nosotros tendremos que esperar las directrices de los gobiernos para poder pasar a esa segunda etapa, que va a ser la estabilización o una etapa en la cual nosotros podamos pensar en que vamos a estar estabilizando los negocios de una manera diferente a la cual estábamos acostumbrados. Es decir, volver, como decía Ronnie en algún momento, volver a ser productivos, pero de una manera diferente con todas las restricciones que hay. Y luego se espera que para unos 6 meses a 8 meses pueda ya comenzar una etapa que se llama recuperación. Es decir, volver en 6 o 8 meses incluso alcanzar un punto de equilibrio en nuestro negocio. Podrá ser un poco más dependiendo de que esta primera etapa, que es el aislamiento, pues no se siga extendiendo. Dentro de los estudios que les menciono, nos dicen, por ejemplo, que los sectores que se van a ver o se van a recuperar de una manera más rápida podrían ser los negocios de acopio, es decir, los negocios en donde nosotros podamos hacer un tipo de distribuidor, los negocios que se llaman normalmente Horeca con H, que son el tema de hoteles, restaurantes y cafeterías, pero definitivamente hay otros sectores que en 6 u 8 meses no vamos a ver un punto de equilibrio. La pregunta sería para la persona que nos está preguntando, ¿en qué negocio estoy? En la construcción. Pero en la construcción hasta ahora, ¿en qué negocio de la construcción estaba? ¿Y cuál va a ser mi negocio de aquí en adelante? ¿Cómo es que voy a manejar la construcción? ¿En qué ámbito de la construcción quiero incluirme? Puede ser, por ejemplo, pasar de un tema de hacer construcción, a hacer educación en la construcción o a enseñar cómo se construye. Son negocios alternos que uno podría vislumbrar y que obviamente van a estar necesitando de prepararnos, ¿no? De tener conocimiento en nuevos aspectos de lo que hasta ahora nosotros veníamos manejando en cualquier sector. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Es claro, hay que reinventarnos, como nos dice aquí una usuaria. Es hora de pensar en reinventar y cambiar nuestro esquema de negocio. Ronnie, hablábamos de la reformación y la actualización tecnológica, también coordinado con lo que decía José, facilitar la sinergia de los procesos, facilitar, hacerlos más ágiles, más sencillos. Este tipo de esquemas de digitalización requieren, o la automatización, como nos preguntan, requiere inversión, lo cual por el momento el país no tiene o está restringido. ¿Qué recomendaciones al respecto sobre esta inversión? ¿Es viable, no es viable? A ver, este momento pienso que no es un tema de si es que me gustaría o no me gustaría, como lo era antes de la crisis. Los negocios se ven abocados a consumir tecnología y a construir un aparataje tecnológico para poder enfrentar lo que se viene y poder comenzarse a reactivar. Ya no es optativo. Lo que sí, si bien es cierto, el dinero escasea, hay prioridades, pagar a sus empleados, cosas por el estilo, deudas, compromisos adquiridos con bancos, pero debemos pensar en que el aparataje tecnológico que queremos armar, por llamarlo de alguna manera, tiene que ser consecuente con el tamaño de mi organización. En el caso de los públicos, consecuente con el tamaño del GAD, del municipio, de la prefectura, y con el tamaño o con la magnitud de los proyectos y de la dirección en donde vayan esos proyectos. En el caso de los privados, con magnitud de su trabajo y cómo quieren hacer sus actividades comerciales. Recordemos que para los negocios, para las MIPYMES y para los emprendedores y negocios personales, ¿sí? Hay muchas herramientas gratuitas, ¿sí? Todo lo que son Facebook Lab, Google Ads, etcétera, que nos permiten hacer mercadeo.
Las plataformas de los bancos para poder hacer mis transacciones son de uso gratuito. Hay muchas herramientas de comunicación, como lo abordamos en algún tema anterior, que la comunicación es la columna vertebral de cualquier organización y de cualquier sistema. Entonces, si bien es cierto, hay que ser muy cuidadosos con el dinero, tenemos que hacer un diagnóstico, como nos explicaba Carlos, muy cuidadoso de cuál es nuestra capacidad operativa al momento y cuál es nuestra capacidad financiera que estamos proyectándonos para el futuro. Y en base a eso, hacer un plan estratégico de adaptación tecnológica o de inserción tecnológica para la búsqueda de estas plataformas que nos permitan seguir funcionando en el futuro. Yo pienso que sí es posible, solamente que hay que caminar con cuidado, ser estratégicos y seguir las recomendaciones que nos daba Carlos. Totalmente. Muchas gracias, Ronnie. Y está claro, ¿no? Hay herramientas y nosotros deberíamos priorizar alrededor de la continuidad de los negocios y alrededor de esta semaforización, pues como bien nos decía por acá Carlos Cabrera, es decir, las acciones deberán estar priorizadas y fundamentadas en criterios y valoraciones para que la contratación pública pueda fluir en estado de emergencia. ¿Qué opinión sobre cómo lograríamos esta fluidez, José? Es decir, que los procesos de contratación se mantengan priorizados y mantengan el criterio de estado de emergencia. ¿Cómo aseguramos eso? Bueno, obviamente con un análisis adecuado de las acciones para solventar esta emergencia. Ciertamente, el principio básico de la contratación pública, uno de ellos es la oportunidad, en el sentido de actuar de manera oportuna. Para esto, pues, veo que las varias entidades relacionadas, sobre todo con la salud y que están directamente relacionadas con el tema del coronavirus, han sido eficientes y ágiles en el sentido de declarar la emergencia. Ahora, ciertamente también se da una suerte de la disponibilidad de ciertos insumos en el mercado, que más allá de la pronta acción, pues se depende ya de circunstancias que están fuera de control. Pero básicamente creo yo que la oportunidad en las decisiones es lo que va a permitir sortear de mejor manera cualquier índole que se presente para superar la crisis. Totalmente de acuerdo. De hecho, serán las diferentes gestiones que ahonden los GATS, que ahonden el sector público, la que nos permita también al sector privado ponernos a la par de ellos o ponernos hombro a hombro a generar estrategias que nos permitan proyectos de mejora. Marta Isabel Sánchez nos dice, sería importante que los GATS promuevan proyectos de asesoría para las empresas que les permita a estas generar estrategias organizacionales. Considero yo que si bien hay actividades que podríamos hacer como sector público o como sector privado, podríamos hacer mancomunadamente, deben estar en el orden de la salud, de la alimentación, de los pequeños productores, sentados para permitirnos reactivar la economía de manera menos impactante, si vale el término. No sé, Ronnie, de pronto, ¿qué criterios sobre toda la charla, sobre cómo podríamos buscar o qué podrían hacer los oyentes en primera instancia frente a su aspecto de digitalización que deberían considerar, perdón, para el posterior reactivación económica? Que citabas, eh, hay que, hay que analizar cuáles son las competencias de los municipios, de las prefecturas, y un poco también fijarse en cómo está normado ciertas actividades en los diferentes cantones del país. Los municipios no pueden simplemente, o las prefecturas, no pueden simplemente tomar acciones, ¿sí?, un poco al azar, sino que tienen que estar encaminadas en sus competencias. Entonces, pero en cambio sí es posible que los municipios, las prefecturas, aborden temas en mesas de trabajos
que permita reunir insumos para saber qué están necesitando de ellos la ciudadanía y los negocios, ¿sí? Y luego los negocios tendrán en su sector privado que buscar los apoyos en los lados necesarios para solventar lo que se están proponiendo, pues, ¿no? Esto con relación a la pregunta y complementando con la segunda parte que me mencionabas, si nos vamos al aspecto meramente técnico, yo les diría que no dejen las cosas al azar. En el mundo, en este mundo de la consultoría, de la asesoría, siempre decimos, no estén solo apagando incendios, que es normalmente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Hay que planificar las cosas, sean para un corto tiempo, un mediano tiempo o para más adelante. Usemos la planificación estratégica, busquemos estrategias, veamos nuestras capacidades operativas, fijémonos en que el consumidor cambió su forma de buscar lo que necesita, ¿sí? Antes lo hacía por otros motivos, un gusto, para tener algo que le atraía, etc. Ahora estamos hablando de una crisis, estamos hablando de necesidades. Entonces, el consumidor cambió su lógica. Si es que yo creo que el principio del ovillo para reactivación económica, desde el punto de vista de los MIPYMES y de las personas que quieren producir, es en la dimensión que le corresponda llevar el primer consejo de Carlos, hacer un diagnóstico de situación. Hagan un diagnóstico, estimen todas sus situaciones y proyéctense, pero técnicamente, metodológicamente y buscando los apoyos necesarios. Perfecto, muy claro. Gracias, Ronnie. Vamos a ir con dos preguntas más para ya ir cerrando este panel y concluir con los criterios de planificación que podríamos estar buscando en nuestro próximo webinar. Carlos Cabrera nos dice, bueno, hay que democratizar la contratación pública, la transición de los administradores públicos frecuentemente afectan los procesos de contratación pública. Esa es una realidad, José. ¿Qué opina? Sí afecta un poco la agilidad de los procesos de contratación, debido a que la norma en sí es una norma también muy cambiante, que está en constante mejora, si se puede decir. Y claro, realmente la gente que interviene en los procesos de contratación pública, ya sea como entidades o como proveedores, tiene que tener un cabal conocimiento. Caso contrario, pues incurre en errores, en caídas de procesos y demás que conllevan perdidos. Lamentablemente, cuando yo me refería en reestructurar la contratación pública, era en ese sentido también, ¿no? De optimizar los tiempos. Un proceso de obra en contratación pública de un monto de licitación fácil nos toma 2 meses o 1 mes y medio solo en los tiempos del portal. Entonces, claro, si es que no hay una expertise adecuada y hay mucha rotación de los interventores, es un trabajo infructuoso porque se caen los procesos de contratación. Claro. Sobre la intervención, algo puntual, nos decían acá, las cooperativas dentro de la economía popular y solidaria no estaban ya en el catálogo electrónico. Ciertamente, como pudimos ver, brevemente les mostré el catálogo, era la página del catálogo como tal. La oferta de bienes, servicios es diversa. En algunos de ellos hay asociaciones que proveen esos servicios, como por ejemplo, los de canasta básica, ciertas prendas de vestimenta, etcétera, etcétera. Pero de una u otra manera, a mi manera de ver, el catálogo electrónico es una suerte de un oligopolio en donde hay pocos oferentes y muchos demandantes. Veamos que las necesidades o las compras se canalizan a nivel nacional por el catálogo electrónico y existe una suerte de que en varios productos o varios servicios no necesariamente los proveedores son locales. Con el fin de transparentar el funcionamiento del catálogo, la entidad de control oculta la localidad o la identificación del proveedor.
Pero eso visto desde el otro lado se conlleva una compra en donde probablemente el proveedor está a una provincia bastante distante de donde es la necesidad. Y eso afecta incluso en tiempos de respuesta como en costos, porque la utilidad de aquello se ve disminuida en los pagos de transporte, por ejemplo, que tienen que incurrir para hacer llegar los productos. Y retomando la pregunta, pues sí existen asociaciones que están catalogadas, pero son en bienes y servicios puntuales. Y caemos en lo mismo también, ¿no? A mi manera de ver, si es que un microempresario, un microemprendedor no es parte de esa asociación, tampoco está en el catálogo. Totalmente, Entonces, claro. ahí es donde yo me refería que se debe dar mayor apertura en ese sentido. Muchas gracias por la respuesta, José, muy claro. Buenas tardes, estimados. En una empresa artesanal donde su producción depende netamente del factor humano, ¿cómo saber si es necesario invertir o qué tan factible es invertir en tecnología y si esta sería una buena estrategia para la automatización de procesos? Tengamos en cuenta que la demanda puede disminuir abruptamente como ha pasado en este momento. Carlitos, no sé si me ayudas con tu criterio al respecto. Bien. Mira, la idea es, antes de comenzar proyectos de inversión, antes de comenzar a realizar inversiones, ya sea en tecnología, en investigación, en desarrollo, es reenfocarse. Es decir, ¿cuál es el enfoque de mi negocio? ¿Cuál era el enfoque de mi negocio hasta la situación, hasta la crisis? ¿Y cuál va a ser el enfoque de mi negocio a futuro? Y de acuerdo a eso, pues sí comenzar a plantear estrategia, porque la estrategia es la que nos va a dar los lineamientos de qué inversiones se deben realizar. No es simplemente vamos a hacer inversión en este momento en tecnología porque todo el mundo lo está haciendo. No, es cuál es el enfoque de mi negocio y a partir de ahí delinear estrategias que me lleven a optimizar recursos, porque corremos el riesgo de hacer inversiones que no sigan ningún rumbo, ninguna estrategia, ninguna visión. Así como decía Ronnie, hay que restablecer nuestra visión y de ahí en adelante sí comenzar estos temas de recursos, de inyectar recursos en diferentes áreas de la organización. Hay tres elementos de los que se están hablando ahora y es qué hacemos, por ejemplo, con las empresas de artesanía o empresas de retail o empresas que no saben en este momento cuál es el rumbo. Hay tres elementos de consultoras internacionales que nos dicen es, primero, demos una vuelta al posicionamiento de nuestra marca. Es decir, entendamos cuál es el nuevo consumidor, qué es lo que va a comprar el nuevo consumidor, cómo lo va a comprar y qué es lo que necesita realmente. El segundo elemento es modificar el modelo de nuestro negocio para volcarlo de manera masiva. Es decir, la demanda nacional ahora no va a ser suficiente. Hay que buscar mercados internacionales a los cuales podamos llegar y que, como nos decía Pepe, también con la flexibilización de compras públicas o de exportaciones, podamos llegar a mercados internacionales. Y tercero, sí, obviamente hay que digitalizar el marketing para que esto haga parte de nuestra operación. Pero todo esto debe entenderse como parte de una estrategia en donde nosotros entendamos primero qué es lo que está pasando y segundo, hacia dónde queremos dirigirnos con esta situación. Perfecto, muy claro. El siguiente enfoque con estos criterios es hacer un diagnóstico coherente a la situación de mi negocio y con las estrategias que se han planteado en el área de digital, en el área de contratación o vinculación al sector público o en el área de planificación, orientar mi negocio. Orientar o reorientar mi negocio, no necesariamente estamos hablando de cambiar. Acá nos decían, bueno, no para todos es fácil cambiar de actividad económica ya que existen grandes inversiones. Es verdad, no estamos hablando de cambiar la actividad económica. Estamos hablando de reorientar la inversión, reorientar los clientes, reorientar la tecnología, reorientar la fuerza. De esto, posiblemente en la planificación ya estructurada de negocios, hablaremos más adelante en otros webinars, pero el punto básico de esta charla y con el que voy a cerrar como mensaje es que es momento de que los empresarios, de que las entidades pequeñas, medianas, microempresas empiecen a trazar su camino.
una planificación emergente para evaluar necesidades de vinculación a la contratación pública, de necesidades de digitalización, necesidades de gestión a futuro, deben estar sustentadas en una planificación. ¿Cómo hago la planificación? Pues tengo que ver qué cambió en mi negocio actualmente, como decía Carlos, como decía Ronnie, y a dónde voy a proyectar. ¿Estamos de acuerdo? La recesión no va a ser 1, 2, 3 meses, muy probablemente hasta finalizar el año, pues tengamos todavía ventas caídas y no una producción como se esperaba a inicios del año. Pero para llegar a esta, al menos con la empresa funcionando, debemos poder optimizar los recursos tecnológicos, administrativos, humanos, de infraestructura y todos que nos permitan llegar a un buen recaudo. Creo que ese es el mensaje que puedo recoger de nuestros panelistas y pues antes de despedirme, darle la palabra a Carlos, pero invitarles a todos los que nos están escuchando a que nos sigan en las redes sociales, a que nos pregunten, que nos hagan este tipo de consultas porque con el criterio experto de cada uno de nuestros colegas, pues podemos darle, si no una solución muy específica, al menos una orientación que permita a usted, señor empresario, pequeño empresario, ya dar esos pequeños pasos de la planificación emergente y sobre todo de tranquilidad en estos tiempos de incertidumbre. Carlitos. Sí, simplemente un pensamiento final y es que nos han repetido mucho y vemos en todas partes que la crisis realmente lo que genera son oportunidades o que la crisis tiene dos componentes de peligro y de oportunidad, pero cuando se vuelve una oportunidad es cuando estamos preparados. O sea, estar preparados convierte estas crisis realmente en nuevas oportunidades. Esa es la invitación, ¿no? Hay que prepararse, hay que ser metódicos para hacer esos cambios y hay que también buscar las herramientas idóneas para poder realizar esos cambios en la organización. Muchísimas gracias, Pepe, Ronnie, Daniel, Acrisolar, por la invitación y esperamos vernos nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Asimismo tiene el último mensaje, José. Muchísimas gracias. Brevemente quería acotar una idea, una experiencia. Mucho se ha hablado también sobre el tema de la construcción en este panel y veo una de las preguntas en donde dice pues que ciertamente a criterio de nuestro oyente, el gobierno tiene que empezar a analizar estrategias de inversión en la construcción. Tenemos claro que si no nos unimos, no solos, cada uno por su lado, no va a salir. Es por esto es que es importante estas alianzas público-privadas y en este sentido los GATS o el gobierno como tal, puntualmente yo me voy a los GATS, es necesario que se consiga y se gestione una suerte de financiamientos internacionales para establecer programas que ya se han hecho. Me permito mencionar uno de ellos como el programa de construcción que se hizo con la CAF, el Barrio para Mejor Vivir, fase 2. Me permito mencionarlo porque participé activamente en ese programa. Los resultados de ese programa fue una generación de cientos, o yo diría miles de empleos directos e indirectos, en su mayoría mano de obra local. La cadena de distribución que genera la construcción, la distribución de recursos es bastante grande, como sabemos, porque entran profesionales, mano de obra calificada, entran los vendedores de materiales, entran las personas que venden alimentos a los constructores, a los obreros, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es necesario que a nivel país se vea esa suerte de replicar programas como esos, en donde lo que se logró, como dije hace un momento, fue realmente generar una manera considerable de trabajo, agilitar los procesos de contratación, porque estos programas tienen normativas especiales que permiten una mayor concurrencia, una mayor agilidad en estos procesos, y realmente yo insisto en donde para mí la construcción viene a ser uno de los principales generadores y distribuidores de inversión y de riqueza. Finalmente, pues agradecerles nuevamente la oportunidad que me han dado de compartir este espacio con ustedes. Para mí ha sido muy gratificante las experiencias de los compañeros, así es que muchísimas gracias. De mi parte, pues me quedo a las órdenes. Muchas gracias. Dori, no sé si tienes unas palabras finales también. Gracias, Daniel. Para concluir,
Escuchaba atentamente la parte final de tu intervención, Daniel, en donde fijabas un poco las actividades que deben desarrollar los negocios para comenzar su proceso de reactivación. Y como lo anotaba Carlos, tratar de buscar en el menor tiempo posible un punto de equilibrio que los sostenga o los comience a sostener. Y asumiendo esta parte estratégica que nos explicó Carlos, más este último ejemplo de la construcción que nos presenta Pepe, que me gustó mucho, pienso que es el momento que los GAD, que las autoridades, que los municipios, las prefecturas, realmente asuman el liderazgo que les compete en sus territorios. Es necesario un complemento, una articulación entre el sector privado y el sector público. El sector público no se puede quedar ajeno a la reactivación y solamente comenzarnos a dar lineamientos de sanidad. Nos tiene que también ayudar a que los negocios puedan reactivarse. ¿Cómo nos pueden ayudar? Voy a dar un solo ejemplo que lo cité rápidamente. Oiga, dentro de las ciudades y entre las provincias debemos proponer nuevos mecanismos para la movilización. O sea, las líneas de buses no pueden ser las mismas que fueron anteriormente. Ahora tendrán que ir hacia los hospitales, hacia los centros industriales, pero con ciertas normas. Entonces, es súper importante que el sector público local comience a liderar estos mecanismos y comience a dar propuestas al COE, a los mismos industriales, a los mismos comerciantes, de cómo deben comenzarse a manejar. O posiblemente, y sería mejor aún, que era una de mis propuestas en una de mis intervenciones, que les llame a todos los sectores y se sienten en una mesa y comience a generarse una suerte de consensos para planificar esta reactivación, esta búsqueda de este punto de equilibrio para los negocios. Creo que es el momento de que todos nos enfoquemos hacia una sola visión, que es comenzar a buscar esta dinamización. Y para concluir, también agradezco a mis compañeros panelistas y amigos, a Daniel y a Crisolar, como siempre, la atención que tienen de invitarme a estos espacios, y quedo a las órdenes. Y, por supuesto, a todos los amigos que nos están siguiendo también, un gran saludo y un abrazo en esta tarde. Muchas gracias, Ronnie, José, Carlos, a todos los que nos siguen, pues ahí están los contactos de nuestras redes sociales, de nuestra página. Tenemos a Carlos Andrés Enrique, el consultor empresarial en sistemas de gestión, José Arias, él es experto en contratación pública, Ronnie Araneda, experto en tecnologías y asesorías en sector público y privado. Cualquier contacto, pues estamos a las órdenes. Dos cosas importantes me quedan de esta reunión, pues una, esta pandemia nos generó un punto de quiebre. Ya no vamos a ser los mismos, la gestión no va a ser la misma, hemos dado un punto de cambio, un salto en el tema tecnológico y en el tema de modelar nuestros negocios para afrontar este tipo de emergencias. Y el otro, si en verdad hay un montón de herramientas, un montón de enlaces con los que se puede generar con el sector público, con el sector privado, con la movilidad, con todo, es un momento oportuno para generar proactividad. Nada va a cambiar si no doy el primer paso, si no hago el diagnóstico y si no me proyecto para los siguientes meses. Tengan todos ustedes una muy buena tarde y muchas gracias de nuevo, señores panelistas. Un gusto compartir con ustedes. Hasta pronto.